Hola buscadores. Estaba comiendo en casa de un amigo y con su familia y se me acercó el padre, un abuelo cristiano, católico, que me dijo: me he enterado que hace Reiki. ¿Tú sabes lo que opina la iglesia sobre eso? Y me miraba con unos ojos muy grandes, como casi de terror. Y digo, ya sé que la iglesia habla mal del Reiki, y le estuve explicando. No sé si le convencí más o le convencí menos, pero hoy quiero hacer un vídeo sobre un texto donde desde la iglesia se ataque el Reiki. Voy a ir leyéndolo y después analizándolo. Después voy a presentar pruebas de cuando un papa apoyaba el Reiki. Y os voy a compartir con vosotros un par de emails que me escribí con el autor de ese artículo, un sacerdote de Gran Bretaña. ¡Empezamos! Bienvenidos al canal de Octavio Sensei. Reiki, registros acásicos, método Soma y mucho más. Yo personalmente con el Reiki estoy muy tranquilo, porque sé que es una herramienta de luz. El que otras personas puedan decir que es oscuro, perverso, del demonio o lo que quieran, me es indiferente, totalmente indiferente. Pero sí siento que hay muchas personas cristianas que esto le produce una incoherencia interior, que quieren practicar Reiki, que quieren seguir practicando su cristianismo y se encuentran en esa encrucijada, y me veo la necesidad de explicarles más a fondo qué es lo que pasa y ellos ya que decidan. Siempre se podrán tomar mejores decisiones cuando se obtiene mucha más información que la que simplemente da un lado. El trabajo que hoy os presento en contra del Reiki se llama Una crítica católica al arte curativo del Reiki. Lo escribió un sacerdote llamado Gareth Layson en el seminario de St. John en Warnes, en Gales, Gran Bretaña. Lo escribió en el 2003. Podía haber elegido otras críticas, pero es que son todas prácticamente iguales. Unas se copian de otras y por tanto es indiferente coger un texto que otro. He cogido este, me ha gustado, está muy bien estructurado, está muy bien expresado, explicado. Lo veo que lo ha escrito una persona muy inteligente, aunque en sí un poco forzado a ver al Reiki como algo malo. Es muy forzado porque realmente no puede haber pruebas contra una herramienta de luz. El trabajo consta de un resumen de un punto 1, introducción, punto 2, aspectos esenciales de Reiki, punto 3, el problema de la energía Ki, punto 4, críticas al Reiki, punto 5, características universales de las problemáticas con el Reiki, punto 6, una respuesta pastoral a Reiki, el punto 7, que es la conclusión. Después leeré los emails que he compartido con este sacerdote. Cuando lea su escrito lo marcaré, remarcaré que estoy leyendo el escrito y cuando haya un comentario mío también lo remarcaré como que estoy comentando. Lo marcaré la imagen y lo marcaré de viva voz. Empiezo. Resumen. Consideración de la terapia complementaria conocida como Reiki desde una perspectiva católica. El contenido irreductible de la práctica de Reiki se identifica como la supuesta manipulación de la energía curativa conocida como Ki por practicantes iniciados a través de un ritual de sintonización usando símbolos secretos. Algunos problemas generales para describir el Ki en el lenguaje de la teología católica son discutidos. Ciertas críticas al Reiki por parte de grupos cristianos se consideran inadecuadas sobre la base de atribuir culpabilidad por asociación o apuntando a creencias que no necesariamente tienen todos los practicantes de Reiki. Sin embargo, intentar manipular Ki de acuerdo con los principios de Reiki no está de acuerdo con la revelación cristiana, y la necesidad de los practicantes de ser iniciados con el uso de símbolos secretos es particularmente problemático.
Se hacen algunas recomendaciones sobre las consecuencias pastorales de esta conclusión. Evitación de la promoción de Reiki en un contexto de iglesia, apoyo apropiado para cristianos que han recibido o practicado Reiki ellos mismos, y abordar la provisión de Reiki a través del sistema público de salud. Comento. Aquí la iglesia se encuentra con una problemática, y es que hay una herramienta espiritual que la gente está usando y no es una herramienta de ellos. Aquí les rechina un par de cosas. Primero, que haya símbolos secretos, cosa que ya no son secretos. Eran secretos porque eran símbolos sagrados, y los símbolos sagrados eran secretos para que no sean profanados. Ahora ya estos símbolos están impresos en múltiples libros y páginas de internet. Pero que secreto ya es menor. Lo que sí es que le modifican el significado y el nombre o lo multiplican, pero bueno, esa es otra cuestión. Y otra cosa que rechina es que haya cierto ritual, porque en Reiki hay un ritual de iniciación. Y el tema ritual le rechina a la iglesia, porque piensa que si no hacen ellos el ritual, entonces es un ritual satánico. De esta forma entiendo que si un chamán mexicano hace un baile para que llueva, está también haciendo satanismo, según esta gente. Bueno, ya vemos. El punto que me ha llamado la atención es que tratan a la gente que ha recibido Reiki como si fuera un problema, como si fuera, yo sé, alcohólico anónimo o algo así. Hay que dar un apoyo apropiado para los cristianos que han recibido o practicado Reiki. Es algo que da cierta risa. Sí que es cierto que como en el mundo del Reiki se ha metido mucha chusma, mucha gente que hace brujería, que hace magia negra, que hace de todo, pues sí es cierto que también ellos atraen a adeptos a través del Reiki y se meten en una especie de sectas o sitios oscuros. Y sí es cierto que la Iglesia en cierta manera ha rescatado a muchas personas de esta gente oscura, ¿no? Sigo leyendo. Punto 1. Introducción. El arte curativo oriental conocido como Reiki está ganando popularidad en Occidente y está ampliamente disponible en Gran Bretaña. Varios grupos cristianos se han preocupado por el Reiki y han publicado panfletos advirtiendo de los peligros que cree que es inherente a la técnica. En mi propia experiencia pastoral, los feligreses católicos de Inglaterra y Gales están recurriendo y a veces ofreciéndose a ellos mismos a la práctica de Reiki. Por lo tanto, es importante tener una buena respuesta teológica fundamentada. Si la práctica de Reiki es incompatible con el cristianismo, debe rechazarse. De lo contrario, debe considerarse como un don curativo de Dios, que debe ser acogido de la misma manera que la medicina occidental. Comento. Habla de una respuesta fundamentada y realmente no es fundamentada todos los argumentos que dan contra el Reiki. Al Reiki lo quieren encasillar o en la religión o en la ciencia. Y el Reiki está más allá de toda religión y más allá de toda ciencia, por lo que se les sale de sus estructuras mentales. Sigo leyendo. Punto 2. Aspectos esenciales de Reiki. Como la mayoría de las terapias alternativas y complementarias, Reiki no es monolítico. La mayoría de las fuentes atribuyen el origen del Reiki moderno a Mikao Usui, 1865-1926, pero ofrecen sus propias variaciones. He escogido como ejemplo típico la enseñanza sobre Reiki del sitio web de la Federación Reiki del Reino Unido. Con muy pequeñas variaciones, reproduce el contenido de una página que ofrecieron en octubre de 2002, en la que se realizó una consulta nacional del grupo de estudio de Reiki de la Federación y buscó converger en un texto precedido por lo siguiente. Se necesita una explicación completa de Reiki por parte de un laico que pueda usarse en parte o en su totalidad para fines oficiales, para escritos y para consultas telefónicas con la Federación. Debe ser lo suficientemente general para abarcar todos los estilos, sin dejar de ser informativo. Esto indica el reconocimiento de la comunidad de Reiki de su propia diversidad e indica que la declaración actual de que es probable que la Federación de Reiki del Reino Unido represente una amplia sección representativa de la práctica del Reiki en Reino Unido, aunque también hay una asociación de Reiki.
La página web de la Federación de Reiki hace 4 afirmaciones clave. Primera, existe una energía curativa natural que funciona en todos los niveles, no solamente en el físico, y promueve la capacidad regenerativa de autocuración del cuerpo. Esta energía se conoce como Ki en Japón, Chi en China, Prana en India. 2. El practicante de Reiki sirve como canal para esta energía. El cuerpo del cliente atrae lo que necesita. 3. Los practicantes de Reiki deben sintonizarse para recibir y actuar como un canal para esta energía. 4. El uso de símbolos, aquí definido solo como dispositivo utilizado por los practicantes de Reiki, es una parte integral de tal sintonización o iniciación. Está claro por el uso de las diversas fuentes que la palabra Reiki en sí mismo a veces se aplica a la energía misma y a veces a la práctica de canalizarlo. La presentación de la asociación Reiki coincide con los 2 primeros dos, y en otro lugar confirma los conceptos de iniciación y símbolos. Comento. Aquí solamente quiero hacer 2 puntualizaciones. La primera indica la mayoría de las fuentes atribuyen el origen del Reiki moderno a Mikao Usui. Es decir, Reiki es el 100% el maestro Mikao Usui. Todo lo que no proceda del maestro Mikao Usui no es Reiki. Llámalo de otra manera, pero no lo llames Reiki. Sí es cierto que en Japón existían muchos estilos de Reiki, pero lo que todos conocemos como Reiki, que es Reiki Usui, es el maestro Mikao Usui. Olvidaros de que si el Reiki viene del Tíbet, de Egipto, de la Atlántida, de los delfines, de la hada, eso no es Reiki porque no procede de Mikao Usui. Eso es otra historia. Y eso habría que entrar a valorar si es correcto, si no es correcto, si es bueno o no es bueno. Pero Reiki es Reiki. Reiki Usui procede de Mikao Usui. Y otro punto es que la federación, en este caso de Gran Bretaña, pero entiendo que les pasa a todas las federaciones, intentan ser lo suficientemente generales para poder abarcar a todos los estilos. No hay estilos de Reiki. Hay uno, que procede de Mikao Usui. Ya está. Todos los demás estilos son todos los demás inventos y más inventos. Le duela a quien le duela. Y cuando se generaliza y se amplía es simplemente para poder acoger a más gente. Más gente significa más dinero. Lamentablemente, mucha gente está prostituyendo el Reiki, haciendo concesiones a quien no se le puede hacer concesiones, enseñándoselo a quien no habría que enseñárselo. Prosigo, punto 3. El problema de la energía Ki. Existe una creencia generalizada en Oriente, que prevalece al menos en India, Japón y China, de una forma de energía que es, o se cree, que fluye a través del cuerpo y puede desequilibrarse. En japonés esto se llama Ki. Muchas prácticas orientales invocan esa energía. La acupuntura tradicional, la reflexología, el tai chi, el yoga, el qigong serían algunos ejemplos. Como una teoría o modelo del comportamiento del cuerpo humano, la idea de Ki puede tener cierto mérito, especialmente porque parece útil y suficiente para ser aceptado en tantas partes de Oriente. ¿Es el Ki puramente un placebo? ¿Una elaboración sin sentido de la sensación de bienestar? ¿Es un factor que funciona cada vez que un ser humano invierte algo de tiempo y energía en cuidar de otro o de uno mismo? ¿Es Ki una descripción de un fenómeno natural que la gente llama espiritual porque no entiende su verdadera naturaleza? ¿O es Ki verdaderamente espiritual, una realidad perteneciente al alma humana más que al cuerpo? Comento. Este hombre no entiende de que hay muchísimos estudios médicos en los que se demuestra claramente que el Reiki es muchísimo más eficaz que el placebo. Este hombre no entiende que miles de años de culturas milenarias estudiando el Chi, el Ki, el Prana, que están estudiando fantasías y no entiende que ya existen máquinas que fotografían auras, que localizan puntos de acupuntura, hay sensores, hay cámaras térmicas
que ven los cambios que se realizan las manos en un maestro de Reiki, en un maestro de Tai Chi. Sigo leyendo. Este artículo tiene como objetivo aplicar un análisis ontológico y moral católico a la práctica de Reiki. Esto se complica por el hecho de que las categorías del análisis católico no encajan claramente en una cosmovisión oriental. Comento, claro que no encajan. Si han sacado todo lo espiritual del cristianismo y solamente se han quedado con el estudio mental. Sigo leyendo. En el paradigma cristiano dualista, una persona humana es una unidad de cuerpo y alma. El reino del cuerpo es natural, físico, y el reino del alma es espiritual, sobrenatural. Desde una perspectiva oriental, la persona humana en su totalidad, cuerpo, mente y espíritu, sería considerado como natural, por lo que se debe tener cuidado al interpretar la palabra natural, en referencia a la energía curativa natural. La energía tiene un significado preciso en el lenguaje de la ciencia, se puede medir y convertir de una forma a otra. En el ámbito de los fenómenos espirituales, la palabra energía se usa de una manera análoga, algo que fluye y produce un efecto en un punto de destino. La tradición cristiana reconoce 3 posibles fuentes de energía espiritual: Dios, el alma humana y los malos espíritus. No existe una categoría de energía separada o fuerza vital. La Biblia hebrea denomina con el término de Ruach al aliento de Dios, que a veces aparece como fuerza vital y es lo que da vida a las criaturas. Otras veces se denomina así como un ser independiente al servicio de Dios. En la tradición del Nuevo Testamento, este se entiende como una persona divina, el Espíritu Santo, y otra persona divina, el Verbo encarnado en Jesucristo, se identifica como vida y aquel por quien todas las cosas tienen su ser. Comento. Aquí pone que la fuente de energía sanadora solamente procede de Dios, de nuestra propia alma y de los malos espíritus. Lo que lo veo totalmente limitado, porque ¿dónde están los buenos espíritus? Los buenos espíritus también pueden darnos energía. Y también podemos adquirir esa energía de un plano elevado, o sea, de un lugar. Por lo tanto, esto queda muy limitado a lo que Él quiere, hacia donde quiere movernos. Quiere movernos, que esto no sale el Reiki no sale de nuestra alma, pues no sabemos si sale de Dios, entonces procede de los malos espíritus. Pero también están los buenos espíritus y los lugares santos, los grandes y elevados planos de conciencia. Sigo leyendo. En este artículo no intentaré identificar la verdadera naturaleza ontológica del Ki. Esta sería una gran empresa, lo que requiere un análisis de muchas prácticas de numerosos países del este y posiblemente también prueba empírica de la utilidad del Ki como modelo. Afortunadamente, como se muestra a continuación, será suficiente considerar las creencias sobre el Ki como si fueran sostenidas por practicantes de Reiki con el fin de componer una respuesta moral a Reiki. Y me limitaré a indicar de la forma más general las implicaciones que se derivarían si la verdadera naturaleza del Ki se resolviera de diferentes formas posibles. Punto 1. Si demostrara que no hubiera evidencia de que el Ki fuera real, cualquier otro intento de manipularlo sería supersticioso y un pecado bajo el artículo 2111 del Catecismo de la Iglesia Católica. Comento, no creo que haya nadie en el mundo que sea capaz de demostrar que el Ki no existe. Y hay infinidad de maestros que utilizan el Ki, artes marciales o técnicas de salud. Y en nuestro caso, técnicas de salud y técnicas espirituales. Sigo leyendo. Hay otro punto que dice: puede darse el caso de que haya propiedades del cuerpo humano que la medicina occidental aún no ha llegado a conocer. Comento. Por supuesto. Existe una rama de la medicina llamada biomedicina en la que algunos doctores están trabajando y estudiando e investigando el cuerpo energético de las personas en correspondencia con la salud. Sigo leyendo. Si se demuestra que el concepto de Ki codifica tal propiedad del cuerpo físico, entonces podemos emprender ejercicios entendidos para manipular el Ki dentro de los límites validados por la ciencia sin ningún problema moral esencial. Otro punto. Si se estableciera que el Ki es espiritual y se atribuyera a Dios como su fuente,
entonces nada extraño a Dios podría serle atribuido. Pero en este caso las únicas afirmaciones que podrían hacerse sobre el ki podrían ser aquellas que no contradicen los contenidos del depósito de la fe en la medida en que conciernen a la naturaleza y actividades de las personas divinas. En cualquier caso, las técnicas para manipular el ki constituirían el pecado de tentar a Dios, excepto donde claramente se fundan en la revelación del Dios Trino. Otro punto. Si el ki se estableció como espiritual, pero no cumplió con las condiciones anteriores para ser debido al Dios Trino, entonces su fuente debe ser el alma humana, energía psíquica, o los malos espíritus. La invocación de espíritus malignos es a la vez pecaminosa y potencialmente peligrosa y claramente prohibida para los cristianos. Pero incluso si se demostrara que el ki es un poder psíquico, su ejercicio no estaría permitido a los cristianos. En el artículo 2117 del Catecismo prohíbe como gravemente contrario a la virtud de la religión todos los intentos de domar los poderes ocultos para ponerlos al servicio de uno y tener un poder sobrenatural sobre los demás, incluso si esto fuera para restaurar su salud. El alcance de lo que es significado por oculto aquí claramente incluye poderes psíquicos, ya que el mismo artículo enfatiza más adelante la gravedad de recurso a los demonios como caso especial. En el resto de este artículo consideraremos la cuestión de qué creen los practicantes de Reiki que están haciendo cuando intentan manipular el ki. La descripción anterior deja clara una definición básica. Creen que están canalizando un mensaje espiritual, una energía que viene de más allá de ellos mismos, hacia sus clientes. Un practicante de Reiki individual puede o no abrazar la creencia de que esta energía es una fuente monista omnipresente. Practicantes occidentales con entrenamiento limitado, especialmente si son cristianos en fe personal o trasfondo cultural, pueden tener una visión más sincrética. Ofreceré mi propia crítica moral de Reiki en breve, pero primero examinaremos las críticas hechas por otros cristianos. Comento. Esto es increíble. Te está diciendo que la Iglesia, si desarrollas poderes psíquicos, vas al infierno. Es un pecado y lo está haciendo muy mal. Es decir, hay personas que nacen con capacidades espirituales, mediunismo, telepatía, intuición, sanar con las manos. Otros las desarrollan a lo largo de su vida, otros las aprenden de otros maestros. Es decir, si tú te empoderas, porque esas capacidades son tuyas, te las ha dado Dios, están en ti desarrollarlas, como si te dicen, oye, si aprendes a leer y a escribir, es pecado. Hace miles de años pudiera ser así, y que estuviera prohibida a la gente aprender a leer y a escribir. Pero es una capacidad que nos pertenece a todos y que ya la hemos conseguido. Y estas capacidades, si tú las desarrollas, te dicen que no puedes, que eso es pecado, eso es pecaminoso. Es decir, tú tienes que seguir siendo una oveja, una persona que trabaja, come, bebe, ve la tele, anda por el campo y duerme, y poco más. Porque si te desarrollas poderosamente todas tus capacidades, no, eso no puede ser, eso es pecado. Nos quieren literalmente como ovejitas. O sea, que no demos más de sí que un mero animal. Pero hay gente muy inconformista y que no nos vamos a conformar con menos. Vamos ya por el punto 4, críticas al Reiki. En ausencia de material académico revisado por pares en este área, las críticas disponibles sobre Reiki son documentos publicados por varios grupos interesados. 3 han llegado a mis manos, uno de la comunidad Maranatha, ecuménico de una agrupación cristiana con sede en Manchester, otro de un grupo católico en Dublín y el tercero es un documento más breve en tono cristiano pero no en contenido explícito por un grupo de 10 médicos preocupados de Stockport. Una dificultad particular para aceptar los resultados de todos estos documentos es la diversidad de prácticas dentro del Reiki, reconocida anteriormente. Su crítica puede aplicarse a la versión de Reiki que han investigado, pero puede no aplicarse a todos los profesionales.
Una línea de argumentación común que se encuentra en estos documentos, como en mucha literatura cristiana que se opone a las prácticas de la nueva era, es culpabilidad por asociación. Esto busca establecer que la persona que inventó o promovió una determinada técnica fue un practicante de artes ocultas, o que la técnica en cuestión está siendo promovida por un grupo que también ofrece prácticas claramente contrarias a la moral cristiana, o simplemente que la técnica tiene su origen en otra religión. Todos estos son, con razón, tratados como señales de advertencia de que la técnica debe ser examinada cuidadosamente, y son de valor en la apologética para la construcción de un caso emocional para instar a los oyentes a desconfiar de la técnica, pero ninguno de ellos realmente la contamina. La teología católica nada rechaza de lo que es verdadero y santo de ninguna de las religiones del mundo. Una crítica académica debe considerar la práctica del Reiki mismo. Los argumentos de culpa por asociación incluyen afirmaciones de que el señor Usui estuvo involucrado en la adivinación y era miembro de un grupo espírita. Afirmaciones de que los grupos de Reiki afirman falsamente que el señor Usui era un erudito o ministro cristiano. Y citas como se ofrece entrenamiento de Reiki en Stonehenge o en Glastonbury, un sitio de Reiki de Glastonbury que también ofrece tarot y astrología. Cabe señalar que muchos practicantes de Reiki también están involucrados en una variedad de otras actividades psíquicas. Todos estos son motivos de preocupación para un cristiano, pero ninguno constituye un argumento sustancial. Comento. Llevo 25 años investigando sobre el Reiki. Y en ningún lugar he encontrado que el señor Usui hiciera adivinación o espiritismo. Cosa que si hiciera tampoco me iba a importar lo más mínimo. Sí que es cierto que había estudiado cristianismo, pero no era un ministro cristiano. Y estoy totalmente de acuerdo con el autor que un asociacionismo no implica nada. Es decir, si alguien juega al ajedrez y asesina a alguien, no podemos decir que los que juegan al ajedrez son asesinos. Alega que algunos practicantes de Reiki reconocen explícitamente que los guías espirituales ayudan en la realización del Reiki, o que la energía es dirigida al lugar correcto por una inteligencia superior. Cuando este es el caso, entonces la práctica de Reiki es ciertamente mediunidad, una práctica prohibida y espiritualmente peligrosa. Pero tanto el documento Maranatha como el de Dublín, y cito el libro Reiki Esencial de Diane Steen, reconociendo que la presencia de guías espirituales no es evidente para quien practica Reiki al nivel más bajo, practicantes de Reiki de primer nivel no conocen tales guías y no los invocan. ¿Pueden sus prácticas de Reiki justamente llamarse mediunidad? ¿Y está probada la participación de tales guías? ¿O es simplemente una creencia sostenida por algunos maestros de Reiki? Tales preguntas socavan la aplicabilidad universal de afirmaciones críticas como los practicantes son en realidad medium espiritistas, que canalizan poderes espirituales de la misma manera que los medium en sesiones espiritistas. Comento. Si los sacerdotes invocan a los ángeles para que le ayuden, ¿son mediums? ¿Están haciendo mediunidad? ¿Qué más da llamarles guías espirituales o ángeles? Son los mismos personajes con distinto nombre. Es otra etiqueta. Y el que tú reces a unos santos y a unos ángeles, ¿eso ya te hace a ti medium? Y estoy con él de que el espiritismo, si no se sabe hacer, es muy peligroso. Sigo leyendo. Muchos practicantes de Reiki utilizan la radiestesia para identificar los problemas de sus clientes. Si se usa alguna forma de adivinación para aconsejar sobre el tratamiento apropiado, esta es una objeción válida a la participación cristiana, pero la objeción es al método de diagnóstico, no la aplicación de Reiki. Comento, también se utiliza la radiestesia para buscar agua, para buscar minerales. No creo que eso implique nada. En fin, sigo leyendo. Reiki descarta el concepto de un dios personal. Algunos practicantes de Reiki pueden hacerlo, especialmente si tienen una creencia de que la energía que canalizan es parte de la fuerza última que gobierna el universo.
pero en mi experiencia pastoral, los practicantes cristianos de Reiki pueden afirmar que están canalizando la energía de Dios. Un profesional puede haber alcanzado una mezcla sincrética de creencias personales previas y formación de Reiki. Comento, no tengo ni idea por qué dice que Reiki descarta el concepto de un Dios personal. Sigo leyendo. A los maestros de Reiki primero se les pide que acepten los 5 principios básicos e inocuos, que son de origen budista. Solo por hoy no te enojes, no te preocupes, sea agradecido y haz tu trabajo con diligencia. Sea amable con los demás. Estos principios pueden ser de origen budista, pero por sí mismos no se oponen al cristianismo. La diferencia está en la visión del mundo que informa a sus prácticas. Un cristiano busca la gracia de Dios para lo que el budista intenta lograr por fuerza de voluntad. ¿Y a quién puede un budista estar agradecido? Dado que el propio texto reconoce que existen otras formulaciones de los principios, criticándolas nos constituye una crítica al Reiki. Los reikistas somos personas con principios. Somos personas con buenos principios. Que estos principios vengan de donde vengan, él dice que son budistas y entonces ya él compara su idea de Dios que tiene el cristianismo con la idea de no Dios que tiene el budismo. Pero eso a un reikista nos da igual, porque nosotros no estamos ni dentro del cristianismo ni dentro del budismo, necesariamente. Sigo leyendo, ya queda menos. Estamos en el punto 5, características universales de la problemática con el Reiki. Los practicantes cristianos de Reiki pueden ofrecer 2 defensas, que el tratamiento es natural o que es una técnica espiritual, que no debe ser rechazada porque la Iglesia Católica no rechaza nada verdadero y santo de otras religiones. Ya hemos visto que el término natural en este contexto no equivale a no espiritual y que los practicantes Reiki generalmente creen que están manipulando una energía que afecta tanto al cuerpo como al espíritu. Generalmente no creen, al menos en el caso de practicantes de bajo nivel, que están invocando a un ser personal, ni creen que estén ejerciendo poderes psíquicos para liberar algo originado en ellos mismos. Dado que nuestra discusión general anterior sobre el Ki, debemos preguntarnos si podrían estar ejerciendo algún bien que tiene su origen en el Dios uno y trino. Lucas 11:11 nos dice que así como un padre humano no dará malos dones sino cosas buenas a sus hijos, así Dios dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. A primera vista, esto parece ser una fuerte promesa de protección, que ningún poder dañino será recibido cuando se busca el verdadero Dios. Y el equivalente más cercano aquí, en el pensamiento cristiano, es el Espíritu Santo. Pero las Escrituras deben leerse en su contexto, y en otros lugares afirman la importancia de honrar solo al único Dios verdadero y a poner a prueba a los espíritus. En ninguna parte de la Escritura nos enseñan a canalizar energía, de la manera característica del Reiki, y de hecho, suponer que Dios asistirá de una manera que Él no ha revelado como su voluntad constituye un pecado de tentar a Dios. En este párrafo 2 cosas me rayan la cabeza. La primera, indica que en ninguna parte de la Escritura se enseña a canalizar energía, cuando estaba Jesucristo y sus discípulos por todos lados sanando enfermos con las manos. Insinúa que si no viene la Biblia, entonces es pecado. ¿Cómo va a venir el Reiki y la Biblia si el Reiki es japonés? Sigo leyendo. Además, dada la razón para dudar de que Dios haya sancionado la manipulación del Ki, canalizar Reiki constituye el tipo de domesticación de la energía espiritual, real o inventada, que no llega al recurso explícito de los demonios, pero que sin embargo está prohibido en el artículo 2117 del Catecismo. Comento, este artículo habla de todas las prácticas de magia o de hechicería que hagan esto, que hagan lo otro, que hagan aquello. Cosa que el Reiki no se incluye, porque el Reiki no es ni magia ni hechicería. Sigo leyendo. De mayor importancia aún es el proceso de iniciación que deben pasar los practicantes de Reiki, con el uso de símbolos secretos para la iniciación. Los practicantes de primer nivel son iniciados al hacerse los símbolos sobre ellos, aunque no se les enseña los símbolos mismos. Estos se enseñan en el segundo nivel. Si estos símbolos se originan en una mística no cristiana, experimentada por el señor Usui, como afirma la literatura cristiana anti-Reiki,
Entonces cualquier intento de utilizarlos, incluida la sintonización para convertirse en un iniciado de primer nivel, constituye un uso del conocimiento obtenido por adivinación. Aunque el iniciado de primer nivel puede no ser consciente de esto en ese momento, el mero hecho de necesitar ser iniciado en lugar de simplemente ser enseñado a manipular el ki le da al Reiki un carácter de un ritual más que de una terapia. Dado que la sintonía permite al iniciado conectar a la fuente de ki, es religioso en el sentido etimológico de que religare significa reconectar. Una posible defensa podría ser que el ki existe y por su propia naturaleza solo puede ser manipulado por una persona que ha sido habilitada por un manipulador de ki, por lo que la iniciación no es siniestra sino lógicamente necesaria. Si finalmente se descubriera que el ki es un fenómeno natural con esta misma propiedad, este enfoque sería defensible, aunque tendría que dar cuenta de cómo el manipulador original, el señor Usui, adquirió su habilidad para hacerlo. Esto, sin embargo, huele a súplica especial dado que el ki se cree que es espiritual por los practicantes de Reiki. Quien se somete a una iniciación de Reiki permite que la autoridad espiritual sea ejercida sobre uno mismo. Dado que la autoridad no proviene claramente del Dios Trino, este acto de sumisión debe constituir idolatría, y la indispensabilidad de la iniciación es el signo más claro de por qué el Reiki no puede ser compatible con el cristianismo. Todo esto se aclarará muchísimo en los emails que escribo posteriormente y que los leeré aquí. Punto 6. Una respuesta pastoral al Reiki. Dado que hemos establecido que usar el recurso del Reiki está prohibido por los principios morales católicos, podemos afirmar que solicitar o practicar Reiki siempre está mal a los ojos de Dios, aunque solo es formalmente pecaminoso en la medida en que las personas involucradas se dan cuenta de lo incorrecto de sus acciones. Testimonio de quienes ejercen el ministerio de liberación y exorcismo indica que las elecciones deliberadas e informadas de recurrir a poderes espirituales no cristianos pueden resultar en la forma de ataques demoníacos conocidos como obsesión o infestación, y que la exposición desinformada a tales poderes, como podría ser el caso con una persona que recibe Reiki a la que se le ha asegurado que es una forma simple de toque curativo, puede resultar en la menor forma de irritación demoníaca conocida como opresión. La evidencia anecdótica indica que la participación en Reiki ha llevado a cristianos a que necesiten liberación, aunque la naturaleza de los casos dificulta la publicación de pruebas. Hay que subrayar, sin embargo, ese ataque demoníaco es una vulnerabilidad, no una certeza, para quienes se han expuesto de esta manera. Comento. Se está identificando el Reiki como la búsqueda de poderes ocultos y se está identificando como la gente que busca poderes ocultos a través del satanismo. Son dos mundos totalmente opuestos. Yo llevo 25 años haciendo Reiki, ya debería de estar echando espuma por la boca, girando la cabeza a 360 grados, andando haciendo el puente, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando estuve en Roma, busqué a un sacerdote que daba grandes bendiciones y le dije que me bendijese. No tuve ningún problema. No convulsioné en medio de la iglesia. Sigo leyendo. Está claro que no es apropiado que el Reiki se promueva de ninguna manera bajo los auspicios católicos. No se debe ofrecer en la propia Iglesia ni por clérigos o miembros de órdenes religiosas, ni debe promoverse en ninguna clase de escritos relacionados con la Iglesia. No es necesario argumentar que el ki no existe o que el Reiki es ineficaz. Pastores y superiores pueden prescindir de las preguntas de si funciona y el mecanismo, simplemente enfatizando que los cristianos están comprometidos a no recurrir a ninguna fuente espiritual que no sea el Dios Trino, que no ha revelado el Reiki como un medio para aprovechar su poder. Comento, por supuesto que nadie se puede meter en si el ki existe o si el Reiki es eficaz, porque claramente van a perder. Sigo leyendo. La oposición al Reiki se puede convertir en una oportunidad de evangelización. El énfasis se puede poner menos en lo que es prohibido y más sobre el verdadero poder sanador de Cristo, al que se puede acceder a través de los sacramentos, a través de los mecanismos de atención pastoral de la comunidad de fe y a través del ministerio de oración de sanación
explícitamente cristianos. En el caso de los cristianos que han recibido o practicado Reiki, la confesión sacramental es siempre adecuada como medio de llegar a un acuerdo con las propias malas acciones, incluso en el caso de alguien para quien la ignorancia puede haber impedido el pecado formal. El profesor debe estar listo para orar por la liberación de las influencias espirituales opresivas. Según las directivas actuales del Vaticano, esto puede hacerse de manera inaudible si hay evidencia de obsesión, a menudo manifestada de forma de fuertes tentaciones en un área particular. La oración por la liberación de esto está reservada al exorcista diocesano. Los predicadores deberán considerar si advertir públicamente contra el recurso del Reiki en sus homilías. Hay muchos textos sobre adorar únicamente a Dios o al poder sanador de Jesucristo que podría proporcionar una oportunidad apropiada. Los pastores pueden considerar las implicaciones de presentar tal enseñanza si un miembro de la congregación se gana la vida con Reiki. ¿Qué apoyo podría ofrecer la comunidad cristiana si un miembro debe ser desafiado a renunciar a su sustento por causa del Evangelio? Reiki ahora se ofrece en algunos hospitales y centros de salud. Puede que no sea útil presentar apelaciones a las autoridades seculares, sobre la base de que el Reiki en realidad podría invocar espíritus malignos. Las autoridades pueden responder con veracidad que el Reiki de los practicantes niegan haber intentado invocar espíritus malignos y los clientes realmente se sienten mejor después de recibir Reiki. Lo mejor que podría buscarse de manera realista en el ámbito secular es una clara etiquetación de Reiki como una terapia espiritual en todos los aspectos relevantes. Corresponde a la Iglesia recordar a los cristianos que no deben volverse a ningún otro poder espiritual que no sea Jesucristo, su Padre y el Espíritu Santo. Hola, querida oveja. Esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer, esto es lo que tienes que creer, esto es lo que no tienes que creer. Aquí está tu redil y de aquí no te salgas porque si no vas directa al infierno. Último punto. Conclusión. Las prácticas de Reiki creen que están invocando una energía espiritual, el Ki, que tiene propiedades curativas. Incluso si Ki existe como un fenómeno natural, aún no explicado por la ciencia, los practicantes intentan manipular el Ki en la creencia de que es espiritual. La Iglesia Católica no rechaza nada verdadero y santo de otras religiones. La verdad sobre el Reiki, sin embargo, en el sentido de si funciona, exigiría un ensayo clínico para demostrar su eficacia. El aspecto de la verdad exige una completa comprensión del Ki, que está más allá del alcance de este documento. La santidad de Reiki depende de si puede o no ser demostrado honrar e invocar al Dios Trino con exclusión de todos los demás poderes espirituales. Ya que esto no puede ser demostrado, el ejercicio del Reiki constituye un pecado de tentar a Dios y es impío. La práctica de Reiki, por lo tanto, constituye una manipulación prohibida de los poderes espirituales y hace que tanto el practicante como el cliente sean vulnerables al ataque de espíritus malignos. El rechazo de Reiki plantea numerosos problemas pastorales. La exclusión de Reiki de los hospicios católicos, los consejos preventivos a los cristianos que para que no se involucren, desafío apropiado y cuidado pastoral, incluyendo liberación donde sea necesario para aquellos que ya están involucrados, provisión de un ministerio cristiano de sanación como una alternativa positiva al Reiki y abogacía para evitar que los cristianos sean engañados para que acepten el Reiki en un contexto secular de salud. Aquí termina este trabajito hecho contra el Reiki. Que no dice nada. Que dice, como esto no pertenece a la religión cristiana católica romana y como la ciencia no quiere investigarlo tampoco, porque la ciencia estoy seguro que lo conoce, pues del demonio. ¡Hala! Y no practiqué porque esto es muy malo. Ese es el resumen. En resumen. Por emails le digo que entiendo que no ha mirado ningún estudio médico sobre Reiki ni que ha hablado con nadie que haya practicado Reiki durante años. También le digo que entiendo que desconozca Papa Juan Pablo II bendijo a varios sacerdotes y monjas que eran maestros de Reiki. Y me responde que no ve cómo eso puede ser relevante. Dice que es posible que San Juan Pablo II haya bendecido a muchos sacerdotes y monjas que practicaban Reiki.
De hecho, todos los que alguna vez bendijo eran pecadores, porque todos somos pecadores. La pregunta es, ¿San Juan Pablo II alguna vez habló con aprobación de la práctica de Reiki por parte de alguno de estos sacerdotes o monjas? ¿Alguno de ellos fue elegido para ser bendecido por él específicamente porque practicaba Reiki? Si es así, entonces la evidencia de un respaldo implícito por parte del Papa se vuelve relevante. Pero el hecho de que el Papa bendiga a un practicante de Reiki no es un respaldo. Una vez fui bendecido por Juan Pablo II junto con 1 millón de otros jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud de Toronto. Pero eso no significa que respaldara todos mis escritos. No me propuse hacer un estudio de si el Reiki es más efectivo que el placebo. Mi crítica no es si el Reiki funciona, mi crítica es si es compatible con los valores morales católicos. Específicamente el Catecismo de la Iglesia Católica afirma en el 2117 toda práctica de magia y hechicería por la cual se intenta domar poderes ocultos para ponerlo al servicio de uno mismo y tener un poder sobrenatural sobre los demás, aunque sea en aras de restaurar su salud. Son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Traducido a un lenguaje más simple, esto dice: a los católicos se les prohíbe cualquier técnica que afirme manipular la energía espiritual, incluso si tiene el propósito aparente o real de impartir curación, porque están prohibidos. Y están prohibidos porque Dios nos ha pedido que confiemos solamente en Él y no nos volvamos a otros poderes. En el caso de otra rama de la medicina energética, acupuntura, reflexología, etc., se hace algo físico al cuerpo, con la creencia de que se está manipulando el flujo de ki. De hecho, puede haber una explicación subyacente que se pueda dar en términos de anatomía y fisiología sin referencias al ki, pero cuando se trata de Reiki, especialmente las afirmaciones de que el Reiki se puede enviar a distancia sin siquiera colocar las manos cerca del receptor, sí entiendo correctamente la práctica de Reiki siempre que afirma que el ki está siendo manipulado. Es una crítica justa que no he entrevistado a ningún practicante de Reiki. Estaría muy feliz de hacerlo. Si eres practicante, me encantaría establecer una videollamada contigo. Las preguntas que me gustaría hacer para mejorar mi comprensión son las siguientes. ¿Tuviste que someterte a una ceremonia de iniciación para convertirte en un practicante de Reiki? Si es así, ¿en qué consistía? ¿Sería posible que una persona aprendiera a practicar Reiki de un libro de texto y operara efectivamente sin una iniciación? Cuando administras Reiki, ¿qué crees que estás haciendo exactamente? ¿Tienes la intención consciente de reequilibrar el flujo de ki? ¿Tal creencia sería sostenida por la mayoría o por todos los practicantes que usted conoce? Si te consideras católico, ¿cómo ves que la práctica de Reiki se relaciona con tu fe? ¿Ves algún texto en la Biblia o en la enseñanza de la Iglesia Católica que aparezca dar aprobación para practicar Reiki? Bien, ahora os voy a leer qué es lo que yo le he respondido a este sacerdote. En primer lugar, le dije que Juan Pablo II dio su bendición a Sor Mariusa, monja polaca y maestra de Reiki, por su trabajo en la congregación de Poświęcenie, y le mandé una foto con el diploma apostólico de Juan Pablo II. He investigado un poquito más ahora y esta monja polaca fue iniciada en maestría por una alumna de Hawayo Takata, por una de sus 22 maestras, que se llamaba Vania Tuang. Era sueca, pero vivía en Canadá. Sor Mariusa, la monja polaca, maestra de Reiki, fue una de las primeras maestras que tuvo Polonia y que ayudó al desarrollo y expansión del Reiki en Polonia. Aprendió en Canadá, en un viaje a Canadá, y tuvo como maestro, y también esta monja en su formación tuvo como maestro a Karol Wojtyła, que más adelante se convertiría en el Papa Juan Pablo II. Y literalmente, conocimiento del Papa a esta monja maestra de Reiki dice así: el Papa Juan Pablo II da de todo corazón la bendición apostólica a la gran maestra de Reiki, Sor Mariusa Jadwiga Bugaj. Por lo tanto, no es una bendición global, general, sino es una bendición muy, muy, muy específica.
que remarca el Reiki y el papel del Reiki que tuvo esta monja ayudando a miles de personas. Prosigo con mi email. No voy a hablar de la naturaleza energética del ser humano, es algo indiscutible, aunque aquí en Occidente estamos reducidos a un cuerpo de carne y hueso. Sería como hablar de la capacidad electromagnética de nuestro cuerpo, es algo que ya está más que sabido. Actualmente se pueden medir fotones emitidos por nuestros órganos y otros tejidos. Los órganos más apagados son órganos más débiles o enfermos y los órganos con más luz son órganos más sanos. Incluso hay máquinas especiales que fotografían el aura, por lo que veo absurdo hablar de la existencia o no del cuerpo energético del ser humano, que ha sido tratado y conocido por las culturas orientales desde hace miles de años. Entiendo que tu escrito fue un trabajo dentro de tu preparación en el seminario. Si te explican que el Reiki es malo, sin tener ningún conocimiento, ¿por qué dudarías de tus maestros? Si atacar el Reiki es ahora la política del Vaticano, ¿por qué dudarías de tus superiores? Los seres humanos tienen varias capacidades espirituales. Hay personas que pueden nacer con ellas, otras pueden desarrollarse a lo largo de la vida, y otras se aprenden de alguien que ya las tiene despiertas. Sanar con las manos, hablar inspirado y eliminar las entidades negativas es algo que todo cristiano debería de estar haciendo ahora. Jesús lo hizo, los discípulos lo hicieron, los discípulos de los discípulos lo hicieron. Es decir, es algo que nos pertenece y que se puede aprender. Pero ahora no solo ya no se enseña, sino que se persigue. Cuando Jesús sanó a los enfermos, los sacerdotes lo acusaron de que era por intercesión de los demonios. Ahora es vuestro papel, los sacerdotes de hoy, decir a los que aliviamos a los enfermos con nuestras manos que lo que estamos haciendo es brujería, es la misma ignorancia y tontería. Para hablar de Reiki necesitaría escribir al menos 5 libros. Es difícil explicar las cosas en un simple correo electrónico. Escribo su pregunta y paso a contestarla. ¿Tuviste que someterte a una ceremonia de iniciación para convertirte en un practicante de Reiki? Si es así, ¿en qué consistía? ¿Tuvo que someterse a una ceremonia de iniciación para convertirse en sacerdote? Tu ceremonia era romana y la mía japonesa. ¿Crees que toda cultura que ha buscado a Dios sin conocer el cristianismo nunca ha tenido éxito? Ha habido muchas personas santas antes y después de Cristo, dentro y fuera del cristianismo. ¿Por qué rechazar categóricamente estos caminos? Todos los rituales, los sacerdotes de cualquier religión siempre han tenido el monopolio de conectarse con las fuerzas divinas, a través de ofrendas, rezos, impartir bendiciones, etc. ¿Pero qué pasó en Japón? En Japón el sintoísmo y el budismo siempre han coexistido, pero a finales del siglo XIX hubo un fuerte nacionalismo que provocó que el budismo, religión extranjera, fuera perseguido con gran violencia. Miles de monjes quedaron literalmente en la calle. Esto condujo a la formación de cientos de pequeñas sectas a lo largo del tiempo donde exmonjes y laicos compartían sus prácticas y conocimientos espirituales. Creo que es a partir de este momento que la gente común aprendió a realizar rituales y a tener un contacto directo con las fuerzas divinas. No sé si alguna vez has tenido una experiencia mística, porque es muy difícil hablar de ciertos temas con personas que solo han leído libros. La espiritualidad es una experiencia directa y no conceptos mentales o adoctrinamiento. Todos tenemos la capacidad de curar con nuestras manos. Los niños pequeños tienen esta capacidad abierta. El tema es que nadie los hace practicar y en consecuencia se atrofian. Como adultos tenemos un simple reflejo de poner la mano en la zona donde nos golpeamos o nos duele algo. Subconscientemente sabemos que la mano debe aliviar el dolor. Me preguntó qué se hace durante la iniciación y le respondo: esta capacidad dormida se despierta. Es como abrir la llave del agua. La luz se canaliza y esta luz fortalece y energetiza el cuerpo ayudando a que se recupere la salud. Al mismo tiempo es un contacto espiritual con la fuerza que todo lo anima, es la fuerza de la vida, puede ser Dios o una emanación de Dios. Por lo tanto, Reiki es una herramienta de luz y obviamente molesta a la oscuridad. El Vaticano también hace rituales, desafortunadamente rituales satánicos, dicho por el padre Gabriele Amorth, exorcista de Roma. Por eso no me extraña que la Iglesia arremeta contra el Reiki. La pregunta que me hizo: ¿sería posible que una persona aprendiera a practicar Reiki de un libro de texto y operara efectivamente sin una iniciación? Yo lo he explicado, no se puede hacer. Tendría esta capacidad atrofiada, a menos que hiciera como el maestro Mikao Usui, ayunando y rezando durante decenas de años
hasta alcanzar un nivel de conciencia elevado. Cuando las personas se han hecho santas, se han despertado en ellas ciertos dones, y uno de ellos es la curación a través de las manos. Lo bueno del maestro Mikao Usui es que supo transmitir este don a otras personas y estas otras personas a otras. Su siguiente pregunta es: cuando administras Reiki, ¿qué crees que estás haciendo exactamente? ¿Tienes la intención consciente de reequilibrar el flujo de Ki? ¿Tal creencia sería sostenida por la mayoría o por todos los practicantes que usted conoce? Cuando colocas los dedos en el enchufe, la corriente eléctrica entra a tu cuerpo. Poco importa si crees o no en la energía eléctrica, o cuáles son tus creencias sobre este fenómeno. Tampoco importa lo que estés pensando en ese momento. Reiki significa energía espiritual, y energía espiritual se refiere a lo que viene de arriba, de planos elevados. En terminología cristiana podría llamarse cielo o similar. Conecta energía de alta vibración con áreas del cuerpo del paciente que están en baja vibración para restablecerlas. Y al igual que el enchufe eléctrico, solo hay que apoyar las manos y la corriente se da sola. Me pregunta la opinión de otros practicantes de Reiki y le respondo: no es algo que me preocupe. Hay mucha ignorancia, desinformación y manipulación. Sé que me formé con personas competentes y sanas, pero no puedo hablar por los demás. Pues como todo conocimiento puro de Oriente que llega a Occidente, se tiende a corromper y a contaminar. Reiki no solo está siendo atacado desde fuera, sino también desde dentro. En Oriente se miraba mucho si el alumno tenía una buena ética antes de enseñarle. Ahora en Occidente solo se mira si el alumno puede pagar el curso. Así que el conocimiento de Reiki ha abierto la puerta a muchas personas sin moral o que practican cosas oscuras. Sin embargo, esto también pasa en la Iglesia. Otra pregunta que me hace: si te consideras católico, ¿cómo ves la práctica de Reiki se relaciona con tu fe? ¿Ves algún texto en la Biblia o en la enseñanza de la Iglesia Católica que aparezca dar aprobación para practicar Reiki? Contestación: Reiki es solo un nombre japonés, llámalo imposición de manos. Me sorprende que los cristianos no se estén imponiendo las manos unos a otros. ¿Texto en la Biblia? ¿Qué estaba haciendo Jesús y sus discípulos? Y Jesús decía: de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores que estas. Entonces, le pregunto yo a él: según tu posición, un cristiano no podría practicar meditación zen japonesa, yoga de la India, qigong de China, chamanismo mexicano, acupuntura, por citar algunos ejemplos, ni el Reiki, por supuesto. Como decía, hay muchas capacidades espirituales a desarrollar en el ser humano. Si la Iglesia no las enseña, nos vemos obligados a buscarlas fuera. ¿Hay peligro en buscar fuera? Obviamente. Muchas personas se han perdido en formas extrañas y oscuras. Otros, con paciencia y buen ojo, hemos logrado aprender grandes cosas, y no solo aprender, sino dar más luz a este mundo oscuro. Me hubiera gustado seguir charlando con este sacerdote, pero dejó de escribirme. Yo creo que no tenía argumentos para debatirme. O piensa que estoy endemoniado y no quiere hablar con endemoniado. La iglesia cada día están más vacías. Los seminarios cada vez hay menos gente. Por ejemplo, el seminario desde que escribió este hombre este trabajo, pues se cerró porque no hay vocación. Y no hay vocación porque no hay un trabajo espiritual serio, efectivo, palpable. No hay un contacto con la luz, solamente hay un contacto con los libros. Y siempre dentro de un adoctrinamiento brutal, del que no puedes salir. La gente cada día está más despierta y cada vez acepta menos esas formas antiguas de adoctrinamiento, llámese religioso, llámese político, llámese de cualquier otro, cultural o como sea. Cada vez queremos ser más libres, expandirnos, crecer, desarrollar todos nuestros potenciales y que no nos los prohíba nadie. Si haya llegado hasta aquí, tiene mérito. Muchas gracias. Gracias y gracias.